Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 18 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, como vieron, fue eliminado este proyecto de ley que pretendía que solo los politólogos hablaran de política. Bueno, la Asamblea pues lo escondió y así que lo planchó. Le da pa pola. Un día también en el que, hablando de la Asamblea, la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena pasa a ser una universidad pedagógica. Y esto obviamente va a crear ronchas. Hay, atención porque hay manifestación de jubilados y pensionados y se anuncian varios cierres de calle a lo largo y ancho del país. Así que ojo con esto. Un día, pues, en el que disputa entre Guatemala y Colombia. ¿Por qué? Bueno, debido al encierro de varios que denunciaron actos de corrupción en Guatemala. Hay también, pues, la guerra en Ucrania, una ola de frío que acepta parte de Europa, un momento en el cual pues está escaseando el gas. Don José, usted lo veo como un libro. Buenos días, don Fernando. Buenos días a todos. Bueno, también hoy es la presentación de este libro sobre la vida de Carlos Andrés Pérez. El presidente que murió 2 veces. Ya se encuentra en Panamá, Antonio Ledesma. Ledesma. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Lo primero que tengo que hacer es agradecerle al amigo Yaye Carles este libro. Es sobre su padre. Una vida marcada por la política y no era politólogo. Y era un excelente político. Un excelente político. Le prometo a Yaye, a los oyentes, lo voy a leer y lo voy a comentar. Este libro lo recibí hoy, de manos de Fernando. Así que no solamente por Yaye, sino porque lo trae Fernando, que sabe, además no es politólogo y sabe de política. Vamos a leerlo también. Vamos a leerlo. Pero se me olvida el 587 y el 0 de cenas sugeridas para hoy, que el sorteo será en la Feria de las Flores y el Café en Boquete. Y usted conoce la vida de Sí, Melena, don Melena. un hombre que tuvo una vida de verdad marcada por la política. Y le encantaba la política. Y sabía de política. Igual que don Chinchorro. Don Chinchorro, su hermano. Qué familia, ¿eh? Bueno, como los Almofuari Sí, eran famosos. Pero no era el epicentro, epicentro político. Y hubo presidentes, dirigentes políticos. Bueno. Todo. Bueno, Coclé en general. A pesar de que Chitré es la acrópolis del pensamiento, no producimos ningún presidente todavía. Bien, algunas cosas están pasando en el mundo. Y yo quisiera que lo pensáramos en el marco de lo que está pasando en nuestro país. Hay mucha información y contrainformación en el mundo en este momento. Pero voy a arrancar por nuestra América y le voy a dar algunos números de las encuestas, esas cosas que hacen los politólogos y lo que estudiamos, matemáticas y estadísticas, que estudiamos y que normalmente yo no conozco mucha gente que habla de política que conozca de estadística, pero todo el mundo tiene derecho a hablar política. El hombre es un animal político, decía Aristóteles. Mire los últimos números que tengo de las encuestas. El Instituto de Estudios Peruano, el IEP, publica una encuesta en donde se indica que el 71% de la población peruana, o sea, es un muestreo, pues. Toda encuesta es un muestreo. Si está bien hecha, la muestra es representativa de la población votante. El 71% de la población, Fernando, rechaza al gobierno de Dina Boluarte. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, con este nivel de rechazo, ¿podrá sobrevivir la presidenta a toda esta crisis que se agrava día tras día? Esa es la gran interrogante. Y si Perú cae nuevamente, ¿qué efecto tendrá eso en la política en América Latina? Y en nuestro país, que es el gran receptor de capital, cuando hagamos todo eso, todo lo que pase en nuestra región afecta a nuestra... Eso es parte de un mundo globalizado. El mundo no está globalizado nada más por la economía. El mundo está globalizado por el conocimiento, por la política, por las influencias de
la geopolítica que se ha replanteado ahora con la guerra de Ucrania. Entonces uno se pregunta eso porque entre hoy y mañana llega a Lima los manifestantes a lo largo de los diferentes Perú, y la capital se moviliza con la CGT llamando a una movilización y un paro de 48 horas. Las centrales obreras. Con menos que esto se cayó un gobierno, el de Merino, ¿te acuerdas? Duró 5 días. 5 días. 5 días. Entonces, la señora presidenta ha llamado, vengan a Lima y vengan a conversar. Pero vamos a hablar de política social. Ellos no quieren hablar de política social, ¿de qué van a hablar? Ellos quieren hablar de que la presidenta se vaya, que haya reelecciones. Ellos quieren restituir un poder, legitimizar un poder. La presidenta dice que los invita a hablar, pero pone una agenda que ellos no quieren hablar. Entonces, ¿de qué van a hablar? Ahí ves lo que se habla de las contradicciones que están ocurriendo en ese gran y hermano país. Preste la atención porque el desarrollo de esas crisis va a generar. Además, Perú tiene conexiones económicas con nosotros, es un importante comprador nuestro, es un país que tiene extraordinarias capacidades. La presidenta en su alocución dice que estos grupos están movilizados y financiados por el crimen organizado. Cuando hablan de crimen organizado en Perú, no necesariamente es narcotráfico. El crimen que más se habla es de las extracciones ilegales de oro. Ese es el que tiene el billete. Y la prostitución y el tráfico de personas. Fíjese la importancia de todo esto. Hay que mirar esto con mucho cuidado. Como si fuera poco, se genera una confrontación entre el presidente Petro y el presidente de Guatemala, por las acusaciones que se hacen contra el ministro Iván Velázquez de Defensa, que se investiga en Guatemala, y que Petro dice que se queda. En realidad, no sé por qué el presidente tiene que intervenir en esto. Sí. Bueno, es un ministro, pero también creo esta es una pelea innecesariamente, porque esto se puede resolver tranquilamente por las vías donde se debe resolver, que es la justicia. Ese es el problema de querer utilizar la justicia como arma política. Yo creo que el presidente Petro en cierto sentido tiene razón. Nosotros no podemos estabilizar los países haciendo pública una cosa que tiene que ser resuelta a través de los estamentos de la justicia. Esto es un elemento importante para estudiarlo cuando usted politiza esto. Pero fíjese, de esas mismas encuestas, me las traslado ahora a Brasil. Las nuevas encuestas demuestran que el 65% de los brasileños, aquí tengo las cifras, considera que Lula da Silva está en el camino correcto de su tercer periodo gubernamental. Pero ¿qué camino puede tener alguien que además tiene una semana en el poder? Una semana. Pero los hechos del 8, lo del 8 definieron una corriente que impulsó, les dije yo, no tenía los números, pero estos son los números, el 56% de los brasileños piensan positivamente del Lula. Recuerda que él ganó con el 52%. O sea, ¿qué significa esto? Que la confrontación del 8 de enero le generó un apoyo masivo internacional y una correlación de fuerzas internas que le ha permitido mejor gobernabilidad si no hubiera habido este exabrupto de los radicales. Los radicales siempre tienen la tendencia a polarizar las situaciones y no se resuelve por parte de ninguno de sus planteamientos. Entonces, creo que este golpe, en el caso de Brasil, le da cierto nivel de apoyo político importante en un momento importante para Lula da Silva. O sea, los números le están indicando que el golpe que se intentó fraguar, porque eso es lo que era, un golpe de Estado, ha provocado que la Corte Suprema de Justicia esté buscando a Bolsonaro. Y los bolsonaristas, que no son radicales, que son bolsonaristas porque creen en la política económica de Bolsonaro, ahora se ven contra la pared. ¿Bien? Y el órgano legislativo, del cual Bolsonaro tiene 91 miembros,
la mayoría de la bancada mayoritaria, no mayoría, la bancada de mayor número de miembros de Bolsonaro, ahora cierran filas contra el golpe, lo cual es importante para la democracia, pero no para Bolsonaro. Estos dos países, mientras fíjese lo que está ocurriendo allá en Davos. Yo no sé si usted conoce Davos, Fernando. Hace muchos años. Bueno, Suiza es como... Bueno, para ser nomás, no es que estuve en la conferencia. No, pero usted conoce Suiza. Sí. Eso es una belleza del país. Nada más. ¿Qué le puedo decir? Mire las cosas que están ocurriendo allá. Un presidente de nuestra región, el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, utiliza el escenario de edad, no para promover a Costa Rica, sino para atacar a los medios de comunicación ticos. Esa es una desubicación total, ¿eh? Pero además, una de las políticas más exitosas de Costa Rica siempre ha sido defender la imagen del país en el extranjero. Ahí hay unanimidad de todas las fuerzas. Este es el primer presidente. No salen crímenes. No. Y todas las estadísticas y todo es bueno. Esa era la Suiza. Bueno, este caballero se va a Suiza. Mire la contradicción. Habla más de su país. A tercermundizar Costa Rica. Y él ganó las elecciones siendo un hombre que venía detrás. Entonces, él dice que a pesar de los medios de comunicación, él ganó las elecciones porque el pueblo quería un cambio y el gobierno que estaba saliendo tenía 3%, 4%. Pero la ganó legítimamente. ¿Qué gana él? Perdiendo un escenario como ese. Como ese, en su país. Y además de eso lleva una confrontación. ¿Usted sabe por qué? Porque él no ha vivido... No ha vivido en Costa Rica. No, él es un outsider de Costa Rica. Estuvo 30 años fuera. Y en Suiza, ataca a la Suiza. De nuestra región. Fíjese las cosas incongruentes que hace, ahora se quiere aparentar él un pensador de derecha. Entonces lo que está haciendo es pegándole ¿a quién? A los medios. A Costa Rica. Sí. A los medios de comunicación, a la televisión, cosa parecida a lo que estaba haciendo el presidente Ortega con los medios de comunicación. Y con la iglesia. Con la iglesia. Ahora le ha ofrecido al obispo de Matagalpa, a Rolando Álvarez, destierro o cárcel. Sí. Sí, Fíjense, contrario a esto, le voy a poner el extremo de este. El canciller alemán, Scholz, aprovecha el escenario de Davos para explicar la situación de Alemania y dice que contrario al pensamiento que usualmente Alemania no entrará en recesión y que garantizan todos los esfuerzos que están haciendo para mantener el suministro de gas y de petróleo y B, mantener el amplio dominio tecnológico de Alemania. O sea, él salió a lo que tenía que ir ahí, a defender a Alemania y a respaldar a Ucrania y la unidad europea. Fíjense la diferencia del canciller allá y este caballero Chávez de Costa Rica. Pero fíjense lo que dijo la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. ¿Se acuerda? Una de las mujeres. Yo le sigo mucho la pista a las mujeres cuando ascienden al poder. Bueno, ella es una mujer, ella es mi primera ministra de Finlandia. Fíjense lo que ella dice, cito: no sabemos cuándo va a terminar la guerra, pero Ucrania debe ganar. No hay otra opción. ¿Y por qué ella dice eso? Porque ellos son fronteras con Rusia de más de 1.200 kilómetros. Sí. Y además enfrentan al gobierno, esta cleptocracia de Rusia, la enfrentan día a día en la frontera y con el accionar de la inteligencia rusa acostumbrada a estos avatares de la intriga y darle muerte a la verdad. La primera ministra dice, nosotros no tenemos ninguna otra opción. Además, el mundo de Europa, si pierde Ucrania, eso es lo que ella está diciendo. Fíjese el escenario, cómo ella lo utiliza de esta forma. Y le podría seguir hablando, porque
la esposa de Zelensky, ella se llama me acuerdo que era Zelenska. Bueno, Ella tuvo un nombre. La esposa de Zelensky le entregó al subsecretario o al vicecanciller chino una carta de Zelensky dirigida al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y le entregó otra carta a la secretaria de la Ursula von der Leyen. Le entregó una carta de Zelensky pidiendo y explicando la situación. No conocemos la carta porque la carta es privada. Entonces, es importante. Mire ese foro para qué es. Mientras este caballero tico, presidente, arremete contra su propio país. Uno de los países que más libertades goza. Exacto. No sé, Fernando, usted que los medios, ahí no hay periodistas presos, ni perseguidos, ¿no? No, además que siempre se ha vendido como la gran democracia modélica del área, ¿no? Y fíjese los tiempos nuevos de remesón que hay en el mundo. Usted ha oído hablar de Vietnam. Seguro que hable. El primer ministro renunció ayer. El presidente. El presidente. Es la primera vez en la historia de posguerra que renuncia al presidente, porque en realidad lo sacaron, porque lo acusaron en público de corrupción y renuncia. Vietnam siempre, después de la guerra y de la unificación del norte y el sur, bajo el gobierno de comunista, ha venido desarrollando una campaña de consolidación de un modelo económico abierto, más usando el capitalismo como instrumento de desarrollo económico y usando el socialismo como instrumento de control político. Pero Vietnam, con la disciplina de los vietnamitas, estos eran problemas que lo resolvían internamente. Bueno, este se hace público y ya renunció el presidente de Vietnam. En el momento en que gran parte de los negocios que salen de China se mueven ¿hacia dónde, Fernando? Hacia Vietnam. Hacia Vietnam. Por el desarrollo de la educación de ese pueblo, que sale de una guerra en los 70, en los 60 por ahí, 70, terminan las negociaciones, y entra inmediatamente a un programa de reconstrucción de largo plazo. Entra una guerra contra China. Contra Campuchea y Camboya. Con Camboya. Con Camboya y China. Sí. Y es un pueblo de guerreros y ahora es un pueblo de trabajadores y educándose. Entonces, esta situación nos lleva a nosotros a mirar el trasfondo de la guerra y mirar qué está pasando. Los periódicos y los medios de comunicación, más que los periódicos, porque en Ucrania es la comunicación en redes, se comunica que el ministro del Interior de Ucrania, junto con su viceministro, murió en un accidente ayer. En las afueras de Kiev se estrelló el helicóptero y murió cerca de un parque, de una escuela infantil. Pero además de eso, el presidente, la guerra se extiende ahora a bombardeos masivos y avances de Rusia en la región del norte, pero avances de Ucrania en la región del sur y sobre todo rumbo a Crimea. 16 personas. Entonces, en el marco de esa situación general, la guerra no tiene, estamos dentro de los próximos días, el 24 de febrero, a un año de ese conflicto, el que ha enfrentado no solamente a Rusia contra Ucrania, es una guerra, eso no es ninguna operación militar, y que ha puesto a Putin no solamente en el plano económico, sino en el plano militar. Hay un artículo que se llama el crepúsculo de los dioses. Como la ópera de Wagner. De Wagner. Miren, el crepúsculo de los dioses es una tremenda. Y bueno, que Wagner haya quedado tan marcado con lo de los nazis, pero es realmente... Pero es una ópera increíble. Bueno, en Rusia se están produciendo cambios. Ese general que vino de Siria, el carnicero. Carnicero de Alepo. Estaba cogiendo demasiada fuerza, entonces Putin lo puso de subalterno de otro, que igual prosigue la guerra como está. Entonces están ocurriendo cambios en el aparato militar, que es el que sostiene a Putin, y el control de la información. En el marco general de esto, lo que se prevé
con la caída del crecimiento de la República Popular por China, con la depresión de la economía rusa, el aislamiento de Putin, su agresividad internacional en el espionaje y en la intención de usar a Bielorrusia como un instrumento más de la guerra, y la fallida política de usar el petróleo y el gas, ahora que obliga a Europa. Fíjense lo que hizo Europa en menos de un año, cambiar de usuarios de un bien complicado, Claro. que es gas, le ayudó el general invierno que se convirtió en un cabo para Putin. El general invierno que Putin contaba con él era un cabo. Sí, porque no hay ese invierno brutal que azota a Europa. Entonces, en el marco de eso, tenemos un 23 que entra en el mundo con parecidas situaciones a las que teníamos en el fin del 22, pero con daños estructurales hechos en otras áreas que no pasan en la República de Panamá. Eso es lo que quiero plantearle. El deterioro de la economía, mientras nosotros tenemos un crecimiento extraordinario en el 22 y una inflación baja, pero tenemos problemas sociales fuertes. El desempleo sigue siendo muy alto, y sobre todo en el sector juvenil. En el interior, el Rey de los Santos, son provincias duramente golpeadas y que ahora con esta comienzan a coger aire. Entonces, nosotros tenemos que mirar ahora en el escenario internacional qué debemos hacer y qué no debemos hacer en un mundo en lo que caracteriza es la improvisación y un odio a creer que las transformaciones se hacen a la fuerza. No. A la vuelta, le quiero hablar de un pensamiento que le tomé al señor ministro de Economía y Finanzas. Se lo voy a compartir. Le voy a compartir también la posición de José Raúl Mulino Con lo de los... sobre este tema de Irán. Quiero a la vuelta hablarle sobre eso y hablarle sobre la política en Panamá, todo lo que está ocurriendo y a dónde nos podría llevar si nos equivocamos. Eso y más, esperando yo compartir con ustedes. Así es.